La fuerza se deshace de la conciencia. Segunda parte. Pero Ginebra no ceja tan fácilmente. Después de haber fracasado en esta primera tentativa, se cambia rápidamente de sistema. Ya que Castellón no se deja provocar a una discusión, se trata de excitarlo con rumores y libelos. Se hace mofa de su traducción de la Biblia, se le hace responsable de escritos anónimos injuriosos y maldicientes. Se esparcen a todos los vientos las más odiosas calumnias. Como a una señal, se lanzan de repente desde todas partes tormentas contra él. Pero precisamente gracias a este exceso de celo ha llegado a ser notorio para todos los imparciales que a este gran literato y hombre verdaderamente piadoso, después de haberle arrebatado la libertad de hablar como él desea, se le quiere ahora atacar directamente en su persona y en su vida. Lo desmedido de la persecución le procura al perseguido amigos en todas partes, y de modo repentino e inesperado, el gran abuelo de la Reforma alemana, Felipe Melanchthon, se presenta ahora públicamente al lado de Castellón. También a él le repugna como en otro tiempo a Erasmo, el seco sentido de aquellos que no en la reconciliación, sino en la lucha, descubren el sentido de la vida, y de modo espontáneo dirige una carta a Sebastián Castellón. Hasta ahora, le dice en ella, no te he escrito, porque en medio de las ocupaciones cuya magnitud y enojo me tienen abrumado, me queda poco tiempo para este género de correspondencia, que en sí mismo me agrada en extremo. Por otra parte, me apartó de hacerlo el que cuando veo como reina la mala inteligencia más espantosa, entre aquellos que se dan por enemigos de la sabiduría y la virtud, me siento dominado por una inmensa tristeza. Sin embargo, siempre te he apreciado por tu manera de escribir. Y quiero que esta carta sea para ti un testimonio de mi aprobación y una prueba de mi sincera simpatía. Ojalá nos vincule una amistad eterna. Al quejarte de que no solo eres perseguido por disidencia de opiniones, sino del odio cruel con que algunos atacan a los amigos de la verdad, no haces más que aumentar un dolor que siento yo mismo de modo permanente. Cuenta la fábula que de la sangre de los titanes proceden los gigantes. Así de la simiente de los monjes se han originado los nuevos sofistas, que tratan de regir las cortes, las familias y el pueblo, y creen que les estorban los hombres de letras. Pero Dios sabrá proteger lo que quede de su rebaño verdadero. De este modo, tenemos que sufrir con sabiduría lo que no podemos modificar. Para mí, mi avanzada edad es alivio de mi dolor. Espero entrar pronto en la Iglesia celeste, muy lejos de las furiosas tormentas que de modo tan espantoso agitan a la Iglesia de aquí abajo. Si conservo la vida, quiero hablar contigo sobre muchas cosas. Adiós. Este documento está concebido como una carta de protección para Castellón, la cual al instante debía pasar en copias de mano en mano, y al mismo tiempo está también pensado como una advertencia para Calvino, para que por fin ceda en su insensata persecución a este gran hombre de letras. Y efectivamente, una vez conocidas las palabras de Melanchthon, actúan de modo poderoso sobre todo el mundo humanista. Hasta los más próximos amigos de Calvino insisten ahora en establecer la paz. Así el gran letrado Baudouin escribe a Ginebra. Ahora puedes ver cómo juzga Melanchthon la saña con que persigues a ese hombre, y al mismo tiempo lo lejos que está de aprobar todas tus paradojas. ¿Tiene realmente algún sentido seguir tratando a Castellón como a un segundo Satán, y al mismo tiempo honrar a Melanchthon como a un ángel? Pero, qué error el de pensar que pueda nunca adoctrinarse o apaciguarse a un fanático. De un modo paradójico, o quizá lógico, la carta protectora de Melanchthon produce exactamente el efecto opuesto sobre Calvino. Pues el hecho de que se le tributen testimonios de aprobación a su adversario no hace más que acrecer su odio. Calvino sabe demasiado bien que estos pacifistas espirituales son más peligrosos aún para su belicosa dictadura, que Roma, Ignacio de Loyola, y sus jesuitas. Pues en aquellos no se alza más que dogma contra dogma, palabra contra palabra, doctrina contra doctrina. Pero aquí en las pretensiones de libertad de Castellón, siente discutido el principio fundamental de su voluntad y acción, la idea de la autoridad unitaria, el sentido de la ortodoxia, y siempre en toda guerra, el pacifista de las propias filas es más peligroso que el adversario militante. Precisamente porque la carta de protección de Melanchthon ha elevado la significación de Castellón ante el mundo, ya no conoce Calvino ningún otro objeto para su acción que el de aniquilar su nombre. Desde esta hora comienza el auténtico combate, la lucha hasta las puñaladas. El que se trata ahora de una pelea a vida o muerte, lo muestra ya el hecho de que aparezca Calvino en persona. Lo mismo que en el caso de Servet, tan pronto como fue necesario dar el último y decisivo golpe, echó a un lado a su testaferro Nicolaus de la Fontaine para empuñar él mismo la espada, así ahora no se sirve ya más de su peón, de Bece. Ahora no se trata ya para él de justicia o injusticia, del texto de la Biblia y de interpretaciones, de verdades o mentiras, sino de una sola cosa.
de deshacerse de Castalión rápida y definitivamente, de una vez para siempre. Cierto que en aquel tiempo no hay motivo auténtico ninguno para atacarle, pues Castalión se ha refugiado en su trabajo. Pero ya que no puede ser encontrada razón alguna, se crea artificialmente y se agarra al azar cualquier estaca para matar a palos a la aborrecida criatura. Como pretexto toma Calvino un libelo anónimo encontrado por sus espías en poder de un comerciante viajero. A la verdad no existe ni la más leve sombra de prueba de que tal folleto tenga por autor a Castalión, y en efecto jamás fue Castalión autor del mismo. Pero Castalión tiene que ser aniquilado, y de este modo emplea Calvino este libro en absoluto no redactado por Castalión, como plataforma para verter plebeyamente sobre él, como si fuera su autor, las más groseras y rabiosas injurias. Su escrito polémico, una cierta calumnia nebulosa, no es ya el libro de un teólogo contra otro teólogo, sino solo una explosión de rabioso furor. De ladrón, de blasfemo, es calificado allí Castalión, con otros nombres injuriosos, tales como ningún carretero podría arrojarse los más ordinarios sobre otros. No se le reprocha nada menos que al profesor de la Universidad de Basilea, que ha robado madera en el más claro día. Y ascendiendo el ebrio aborrecimiento de página en página, este rabioso opúsculo termina con este espumeante grito de cólera: «Aniquílete Dios, Satán». Este escrito acusatorio de Calvino puede ser tomado como uno de los más memorables ejemplos de lo profundamente que puede perturbar el furor partidista a un ser humano colocado a gran altura en lo espiritual. Es incomprensible que el fino sentido de un hombre profundamente religioso, que como maestro de lenguaje conoce el valor de cada vocablo, y como letrado sabe juzgar la categoría moral de su adversario, pueda echar mano de las injurias más violentas en el ardor de la cólera. En este demoníaco ser humano, el odio, como todas sus fuerzas sensibles, estaba entonces demoníacamente aumentado. En todo caso el libelo representa al mismo tiempo una advertencia de lo impolíticamente que procede un político, cuando no sabe tirar de las riendas de su pasión. Pues bajo la impresión de la terrible injusticia con que es atacado un hombre digno de todo honor, el Consejo de la Universidad de Basilea revoca la prohibición de escribir que pesa sobre Castalión. Una universidad de fama europea no puede encontrar compatible con su dignidad el que uno de sus profesores titulares sea acusado, ante todo el mundo humanista, de ser un vulgar ladrón de leña, un bribón y un vagabundo. En vista de que manifiestamente no se trata aquí ya de una discusión sobre la doctrina, sino de inculpaciones privadas, le es concedido expresamente a Castalión por el Senado el permiso para una respuesta pública. Este escrito de réplica de Castalión constituye un magistral ejemplo, verdaderamente edificante, de una polémica llevada del modo más humano y humanista. Hasta la última malevolencia no puede envenenar con odio a este ser íntimamente tolerante, ninguna ordinariez hace que llegue a ser ordinario el tono de su estilo. ¿Qué serenidad y distinción equilibra el ritmo de su principio? Sin entusiasmo acudo a esta vía de la pública discusión. Cuanto más deseable hubiera sido para mí el explicarme contigo con toda fraternidad y según el Espíritu de Cristo, y no a manera de palurdos cubrirnos de injurias que solo pueden ser dañosos para la dignidad de la Iglesia. Pero ya que tú y tus amigos habéis hecho imposible mi sueño de un pacífico intercambio de ideas, creo que no es incompatible con mi deber de cristiano el responder con moderación a tu ardorosa acometida. Al principio expone simplemente Castalión que, en la primera edición de aquel escrito titulado Una cierta calumnia nebulosa, Calvino lo había designado públicamente como autor de aquel libelo, pero en la segunda edición, enterado indudablemente de su error, no le acusa ya con palabra alguna de tal paternidad, pero sin tener tampoco la lealtad de confesar honradamente que sin motivo alguno había sospechado antes de Castalión. Con duro ataque deja clavado a Calvino contra la pared, ¿sí o no? ¿Has o no sabido que me atribuías injustamente ese escrito? Yo mismo no puedo decidirlo. Pero has lanzado tus acusaciones en un tiempo en que ya sabías que eso no era cierto y entonces cometiste un acto de engaño, o todavía no estabas en esa certidumbre y entonces tu inculpación imponía por lo menos negligencia. Tanto en un caso como en el otro, no era nada elegante tu posición, pues todo lo que aduces es incierto. Yo no soy el autor de aquel folleto y jamás lo he enviado a París para ser allí impreso. Si su circulación fuera un crimen, te has acusado a ti mismo como autor de ese crimen, pues tú fuiste el primero que lo dio a conocer. Solo ahora, después de haber descubierto por medio de qué tenues pretextos le ha acometido Calvino, se vuelve Castalión contra la ruda forma del ataque. Eres muy fértil en injurias y tus labios hablan de aquello que constituye la plenitud de tu corazón. En tu libelo latino me llamas, una cosa detrás de la otra. Blasfemo, calumniador, maléfico,
perro ladrador, ente descarado lleno de ignorancia y de bestialidad, impío dañador de la Sagrada Escritura, loco que se divierte a cuenta de Dios, despreciador de la fe, individuo desvergonzado, otra vez perro asqueroso, un ser repugnante y lleno de irreverencia, espíritu tortuoso y pervertido, vagabundo y malvado sujeto. 8 veces me designas como miserable, así traduzco yo la palabra nébula. Toda esta malevolencia la dilatas gustoso a lo largo de 2 pliegos impresos, titulas tu libro Calumnias de un miserable y su última frase dice de este modo, que te aniquile Dios, Satán. Dentro del libro todo guarda relación con este estilo. Y ahora bien, debe ser este el modo de expresarse de un hombre de gravedad apostólica, de cristiana dulzura. Ay del pueblo al que diriges si se deja inspirar por tales sentimientos, y si debiera acreditarse que tus discípulos son semejantes a su maestro. Pero a mí, en modo alguno me alcanzan todas estas injurias. Un día se alzará la verdad crucificada, y tu Calvino tendrás por tu parte que dar cuenta a Dios de las injurias con que has abrumado a alguien por el cual también murió Jesucristo. ¿No sientes en realidad vergüenza alguna ni escuchas en tu alma las palabras de Cristo? Quien sin fundamento monta en cólera contra su hermano será condenado, y quien llama a su hermano mal hombre será arrojado a las tinieblas. Aun casi de modo más sereno, con el soberano sentimiento de su intangibilidad, se deshace después Castalión de la acusación principal de Calvino en cuanto al robo de leña en Basilea. Sería en efecto un grave delito, dice mofándose, presupuesto que yo lo hubiera cometido. Pero delito igualmente grande es la calumnia. Admitamos ahora que fuera verdad y que realmente hubiera yo robado porque, este es el golpe más deslumbrador a la doctrina de la predestinación de Calvino, hubiera estado predestinado a ello, según tú enseñas. ¿Por qué entonces me injurias? ¿No tendrías más bien que tener compasión de mí, ya que Dios me había asignado este destino y había hecho imposible para mí el no robar? ¿Por qué entonces llenas el mundo con tus gritos ante mi latrocinio? ¿A fin de que en lo sucesivo me aparte de robar? Pero si robo arrastrado por una fuerza coactiva, si robo a consecuencia de una divina predestinación, entonces tienes que declararme absuelto en tus escritos a causa de la coacción que sobre mí pesa. En este caso, sería tan imposible para mí abstenerme del latrocinio como añadir una pulgada a la estatura de mi cuerpo. Solo ahora, después de haber presentado la insensatez de esta calumnia, describe Castalión las reales circunstancias del suceso. Como 100 otros, en una riada del Rin, había pescado con un arpón la madera que era arrastrada por la corriente, cosa que naturalmente no solo había sido una acción permitida por las leyes, ya que la madera de arrastre, según es sabido, constituye en todas partes una propiedad libre, sino que tal acción hasta había sido expresamente deseada por la municipalidad, porque estos montones de leña de las riadas amenazaban los puentes.